Por otro lado tenemos la parte de cómo se diseñan los sistemas embebidos. Vamos a dar una pequeña introducción. Ok, empezamos con el ciclo de vida de un producto, donde nosotros empezamos con los requerimientos y las restricciones que tenemos en nuestro sistema. Entonces empezamos analizando el problema y generar qué especificaciones debe tener mi sistema, qué restricciones vamos a tener, ¿sí? Después pasamos a una parte de diseños de cómo lo vamos a hacer, es decir, tenemos que tener o empezar a un alto nivel generando diagramas de bloque, generando algoritmos, estructuras, interfaces, etc. Después nos vamos a ir a la parte del desarrollo donde vamos a implementar ahora sí ya de manera real en hardware y software mi sistema. Una vez que lo haya tenido todo junto, empiezan las partes de prueba donde voy a validar el funcionamiento correcto de mi sistema, voy a medir el performance, es decir, el desempeño, la eficiencia de mi sistema, ¿sí? Y una vez que haga esto voy a desplegar mi sistema, es decir, voy a tratar de darle, hacer la instalación y después probablemente quiera darle mantenimiento o mejorar mi sistema, para lo cual yo voy a estar mejorando o generando nuevos requerimientos y nuevas restricciones. Y empiezo otra vez mi ciclo. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como un flujo, una gráfica de flujo de datos, donde por ejemplo queremos nosotros realizar un sistema de medición de posición, donde tenemos un sensor de posición, el cual funciona de 0 a 2 centímetros, y va a generar voltajes de entre 0 y 3.3 volts. Para esto vamos a meter esta señal analógica, la vamos a meter a un convertidor analógico digital, ¿sí? Y me va a mostrar o me va a generar muestras entre 0, un valor entero de 0 y 4095. Esto lo vamos a hacer a través de un driver, mi convertidor, y el cual va a entregar justamente a la rutina de servicio de interrupción de un SysTick estas muestras. El hardware de SysTick me va a avisar justamente cuándo voy a generar esta interrupción y a través de un mailbox yo voy a estar comunicándome con mi función principal, la cual va a generar una variable de punto fijo entre 0 y 2.000, ¿sí? La cual la vamos a dar al driver del LSD, el cual va a comunicarse con el display y va a mostrar la posición, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, justamente la función main manda a llamar a la función que inicializa el SysTick y esta vez a su vez controla el hardware. Tenemos justamente que también manda a llamar el driver ADC, lo inicializa, y el driver LSD. Pero a través del SysTick este genera y manda a llamar la función de la rutina de interrupción, va y platica con el driver del ADC y va y platica con el driver del LSD para generar justamente el dato en la pantalla LCD. Todo esto lo podemos generar de manera, o lo podemos representar de alguna manera estructurada, utilizando algunas estructuras conocidas o con construcciones comunes conocidas como diagramas de flujo, ¿sí? O pseudocódigos. Normalmente aquí tenemos ejemplos de algunas estructuras básicas, ¿sí? Por ejemplo, una estructura secuencial donde se ejecuta un bloque 1, seguido se ejecuta un bloque 2, una estructura condicional donde a partir de una condición se puede ejecutar el bloque 1 o el bloque 2, después continuar el flujo, y una estructura donde tenemos un ciclo while, donde si se cumple la condición se ejecuta el bloque y si se vuelve a cumplir la condición se vuelve a ejecutar hasta que se deja de cumplir la condición, entonces se sigue adelante. Otras estructuras comunes son las estructuras en paralelo, donde llegamos a un punto, generamos diferentes flujos de datos en paralelo, ¿sí? Llegan a un punto donde todos estos flujos deben de terminar y se deben de juntar. Si alguno termina antes que otro, que los volvamos a esperar hasta que todos terminen y entonces continuamos. Tenemos una versión distribuida de esto, donde tenemos, por ejemplo, dos funciones principales, donde están la parte de inicialización, la parte del cuerpo, y esto se está ejecutando de manera independiente entre una y otra función. Algo similar, pero un poquito más anidado, es la parte de el desarrollo concurrente a través de a partir de procesos que son llevados por interrupciones. Por ejemplo, yo tengo mi función main, que es muy similar a la anterior,
y tengo mi cuerpo y estoy ejecutando algo, pero cada que ocurre una interrupción o se dispara una interrupción, entonces yo hago otro procedimiento y una serie de bloques y regreso justamente a ejecutar lo que yo estaba haciendo. Son los diferentes tipos de maneras de cómo expresar el flujo de un programa. Entonces veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, un horno tostador donde empezamos mi función main, donde yo tengo una entrada del switch, es decir, donde estoy encendido, ¿okay? O no estoy encendido. Es decir, si no estoy encendido, entonces me regreso a preguntar justamente por esto. Si estoy encendido, entonces voy a empezar a la función de cocinar y voy a regresar. Ahora, esta función de cocinar la tengo acá. Vean que como aquí es muy claro el ver cómo está el flujo del programa. Y para no meter todos los detalles de esta función, le explico justamente con otro diagrama de flujo. Aquí, por ejemplo, tengo justamente que si, la salida del calentador está encendido, yo reviso la temperatura del tostador. Si es menor que la deseada, es decir, estoy demasiado frío, entonces la estoy revisando. Hasta que ya esté la deseada, entonces apago el calentador y regreso, es decir, ya voy a terminar de cocinar. ¿Sí? Esto lo puedo codificar tanto en ensamblador como en lenguaje de alto nivel, como sea. Otro ejemplo es diseñar un diagrama de flujo para un sistema que tiene dos tareas independientes o realiza dos tareas independientes. La primera tarea es generar una onda cuadrada de 20 kHz en el puerto A en tiempo real con un periodo de 50 milisegundos. La segunda tarea es leer el valor del puerto B, dividir el valor por 4, sumarle 12 y poner la salida del resultado en el puerto D. Esta segunda tarea se repite una y otra vez. Entonces aquí tenemos justamente la tarea 2, donde estoy haciendo todas estas partes, leer el puerto B, hacer las operaciones y ponerlo en el puerto D. Y la otra donde estoy de manera utilizando una interrupción, cambiando el valor que hay en el puerto A, generando justamente así mi señal cuadrada de reloj. Y bien que esta parte de aquí lo hago a través de una servicio de interrupción una rutina de servicio de interrupción del SysTick, donde estoy cambiando justamente el puerto A, y lo otro lo hago justamente en un bucle infinito, en, un, en una función main, en mi bloque principal del programa. Esto sería todo por el momento. Gracias.